Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva, donde vamos a estar abordando las diferencias que puede haber en la retribución del salario y del empleo del capital en la obra de Adam Smith. Como ya abordamos en otro video, la idea de la economía política clásica en general es que las tasas de ganancia de los distintos usos del capital tienden a equipararse, y también en parte lo mismo pasa con los salarios. Los salarios se equiparan porque tienden, en teoría, a lo necesario para que el trabajador se alimente y sobreviva, mientras que las tasas de ganancia tienden a igualarse porque lo que están suponiendo es que hay movilidad de capitales, y si alguna rama de la producción de la economía tiene una tasa de ganancia más alta que las demás, lo esperable serían que los capitales dejen de producir donde la tasa de ganancia sea más chica y vayan a las ramas donde ese capital es más grande, lo cual debería hacer tender a igualar la tasa de ganancia. Vimos en el capítulo sobre la tasa de ganancia que, bueno, esto depende de que haya capitales suficientes, de que haya competencia y de que haya condiciones institucionales para que esa competencia exista. Por lo tanto, hay ciertos condicionantes, pero en este capítulo lo que Smith va a tratar de explicar es en qué casos, por más que esas condiciones existan, puede haber una desigualdad en la tasa de ganancia y en los salarios. Smith dice: todas las ventajas y desventajas que se derivan de los diferentes empleos del trabajo y del capital en el mismo territorio deberán ser perfectamente iguales o gravitar continuamente hacia esa misma igualdad, o sea, deberían tender a igualarse. Si en el mismo territorio un empleo fuese evidentemente más o menos ventajoso que otros, un cierto número de personas buscarían ocupación en un caso y otro cierto número desertarían de ese empleo en el otro, de tal suerte que muy pronto por compensación se volverían al nivel de otras ocupaciones. Lo que está diciendo es que si hay diferencias salariales en un mismo territorio, lo que debería pasar es lo mismo que explicamos con el capital. Los que estaban ganando poco van a dejar de trabajar ahí y van a tratar de ir a trabajar en donde se está ganando mucho. ¿Qué debe pasar para que esto ocurra? Bueno, tiene que haber perfecta libertad y cada uno elegir su ocupación. Obviamente el interés de cada uno es buscar la actividad más ventajosa, pero ¿por qué igual podrían variar los salarios? Bueno, Smith va a decir hay 5 causas. ¿Cuáles son las 5 circunstancias que hacen que los salarios difieran? Si un trabajo es sucio, peligroso o humillante, deberá pagar más. Después, por otro lado, habla del costo de aprendizaje. El salario del profesional en parte recupera años de inversión en la formación. También se retribuye de manera distinta a los trabajos que tienen más estabilidad y menos estabilidad. Dice que los trabajos irregulares pagan más por hora que los permanentes. Por otro lado, está la cuestión de la confianza depositada. Un médico o un abogado, como se está depositando confianza en esa persona, exige una mayor remuneración. Y por último, hay empleos que tienen más probabilidad de éxito. Los empleos de alto riesgo se compensan con mayores premios potenciales. Yo estoy resumiendo un montón de páginas, el capítulo es bastante largo, donde Smith se pone a dar un montón de ejemplos y de casos de cada uno de estos. Voy a poner un ejemplo de lo que Smith describe en el capítulo. Dice: la ganancia de los boticarios se ha hecho proverbial, denotando una utilidad exorbitante, cuando en realidad este beneficio, en apariencia grande, no suele sobrepasar la remuneración razonable del trabajo. Los conocimientos de un boticario son de una naturaleza mucho más delicada y precisa que la de cualquier artesano, y la confianza que se deposita en él es también mucho mayor. Por lo tanto, Smith lo que dice es: lo que parece una ganancia muy grande, en este caso del boticario, el boticario vendría a ser el farmacéutico hoy en día, en realidad es salario que está disfrazado como de beneficio, ¿no? Hay una diferencia que a veces cuesta diferenciar entre salario y beneficios altos, pero en realidad es un salario que está cobrando, pero está cobrando un salario alto porque en el boticario se deposita una confianza importante al momento de realizar la consulta sobre qué consumir o qué no. Acá está el caso donde habla del paradójico salario de los actores. Smith dice: la recompensa en dinero de quienes de esta suerte practican su talento debe ser lo suficiente para pagarles no solo el trabajo, sino el tiempo y los gastos que hubieron de hacer para adquirir aquellas habilidades, sino también para retribuir el descrédito que acompaña a quienes utilizan su talento como medio de ganarse la vida. Las remuneraciones exorbitantes de actores teatrales, cantantes de óperas, bailarinas, etc., se fundan en estos dos principios: la rareza y mérito de esa clase de talentos y el descrédito de emplearlos en esos menesteres. De alguna manera, Smith está considerando, y la verdad que sería interesante indagar si en la época de Adam Smith el trabajo de actriz o actor se
consideraba de alguna manera poco... si esos trabajos tenían descrédito social. No me queda claro, Smith lo considera así. Yo creo que tiene más que ver con la rareza y mérito de esa clase de talentos. De hecho, hoy en día creo que son trabajos que están bien vistos. Para algunos puede ser que no, pero en general no tienen nada, nada de malo, obviamente. Y obviamente se le va a pagar mejor a aquellos que puedan interpretar mejor un papel o bailar o hacer cualquiera de estas actividades, ¿no? Pero acá Smith lo que está considerando es que en este caso el salario alto compensa el bajo estatus social que tiene la profesión. Smith después se va a poner a hablar de la ganancia y va a hablar de que la ganancia también tiene condiciones y circunstancias en las cuales puede ser más o menos alta. En particular, la ganancia no tiene tantas particularidades como el salario para variar, pero dice, uno es la probabilidad de éxito. Dice, no hay hombre alguno que en un estado normal de salud y de espíritu no comparta la creencia. La creencia es la creencia optimista frente a la ganancia. La eventualidad de la ganancia es más o menos sobreestimada de todos y la de pérdida pocas veces advertida, hasta el punto de que apenas hay uno solo en su sano juicio que no la sobreestime. Smith dice, los individuos tienden a sobreestimar la posibilidad de éxito de las inversiones o de las aventuras que emprenden, ¿no? Hay una parte muy grande donde habla del contrabando, dice el tráfico más lucrativo cuando sale bien es el contrabando, pero también es el camino más seguro a la quiebra. Dice, podés tener una tasa de ganancia muy alta, pero tenés un riesgo muy, muy alto también. Entonces, ¿de qué depende la tasa de beneficio? Bueno, hay una tasa de beneficio normal, pero también hay ciertas ramas donde va a tener una varianza muy alta y que puede, digamos, que puedes tener una ganancia muy alta, que depende de la incertidumbre de la ganancia. Y después también se pone a hablar de qué ocurre cuando hay nuevas ramas de la producción. Dice el establecimiento de una nueva manufactura, de un nuevo ramo de comercio, de una nueva práctica de la agricultura, siempre una especulación en la que el empresario se promete ganancias extraordinarias. Estas a veces son muy grandes, pero en otras, que son las más, ocurre lo contrario, y siempre es cierto que no guardan proporción con otros negocios antiguos establecidos en la comarca. Cuando el proyecto prospera, las ganancias son, por lo general, muy grandes en un principio, y a medida que la actividad se asienta y aparece más competencia, se va reduciendo la ganancia. Entonces, Smith dice, bueno, cuando hay una rama nueva de producción, la expectativa de ganar mucha plata ahí es muy grande, porque hay poca competencia. En estos casos es cuando la ganancia puede variar más. Puede haber una ganancia extraordinaria al comienzo, pero la idea es que la competencia de los capitales en esa rama eventualmente la va a hacer tender a una tasa normal de ganancia de la sociedad, ¿no? En la parte 2 del capítulo, Smith va a hablar de las desigualdades artificiales de la tasa de ganancia y de salario. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando la política distorsiona estas circunstancias. Vayamos a ver los casos. Smith acá se pone a hablar de las restricciones al trabajo que todavía imperaban en esa época. Dice, la propiedad más sagrada e inviolable es la del propio trabajo, porque es la fuente originaria de todos los demás. El patrimonio del pobre se halla en la fuerza y en la habilidad de sus manos, por lo que impedirle hacer uso de esa fuerza y de esa habilidad de la manera que juzgue más conveniente constituye una violación manifiesta de su más sagrada propiedad. Equivale a una usurpación manifiesta de la justa libertad del trabajador. Smith acá está hablando de las limitaciones que los gremios a veces imponían, que te impedía, o de legislaciones que podía haber, que impedían a ciertas personas trabajar de ciertas cosas. Entonces lo que está diciendo es cuando vos a una persona que lo único que tiene, o sea, no tiene ni tierra ni capital, lo único que tiene es su capacidad de trabajo y le impedís ejercerla, bueno, lo estás, digamos, condenando a que no pueda vivir de absolutamente nada. Y de ahí proviene esta frase. Es una frase que a veces surge, ¿no? En las citas que se hacen de Adam Smith. Y después Adam Smith se pone a discutir sobre el rol de los gremios. Dice, los gremios cumplen un rol de mecanismo de exclusión, ¿no? Y se pone a discutir sobre, los gremios lo que hacían era imponer condiciones para que vos puedas cumplir un oficio solo después de haber tenido un aprendizaje prolongado. Y Smith dice, el aprendizaje prolongado no garantiza calidad. Dice, carece en absoluto de fundamento la pretensión de que las corporaciones o gremios
son necesarios para mejorar, para el mejor gobierno de las actividades económicas. La disciplina verdaderamente real y efectiva que actúa sobre el operario no es la de la corporación, sino la de los clientes. Lo que Smith está diciendo es, vos puedes tener una persona capacitándose 5 años y protegiendo que si alguien no se capacitó 5 años no pueda trabajar, pero la realidad es que el gremio no está protegiendo al consumidor. Está excluyendo a los oferentes, a posibles productores, para que puedan ampliar la oferta. Dice, la exclusión sirve para restringir la competencia, no garantiza calidad. Dice, el aprendiz de por sí es ocioso. ¿Qué significa esto? Está aprendiendo durante 5 años, no está trabajando. Y dice, en definitiva, lo que va a garantizar que la producción sea mejor es que haya más competencia. Por lo tanto, en parte, acá la idea es que la disciplina real viene del mercado, ¿no? El temor de perder clientes es el único control efectivo sobre la calidad del trabajo. Smith acá está atacando directo al sistema de gremios que todavía imperaba en su época. Y por último, esta es una cita bastante renombrada, donde ataca a los productores. Dice, rara vez suelen juntarse las gentes ocupadas en la misma profesión u oficio, aunque solo sea para distraerse o divertirse, sin que la conversación gire en torno a alguna conspiración contra el público o alguna maquinación para elevar los precios. Lo que dice es que gente que produce lo mismo, que tiene la misma profesión, cuando se junta, terminan de alguna manera charlando sobre elevar los precios o atentar contra el público, ¿no? Yo creo que Smith acá no hace una acusación. Lo que está diciendo es que la lógica del interés propio lleva inevitablemente a intentar eliminar la competencia. Describe cómo funciona esto. Y la realidad es que un poco la respuesta de Smith es que no se puede prohibir que la gente se reúna y charle de esto, pero que el Estado no debe darle estructura institucional ni poder legal a estas asociaciones. Lo que quiere decir es, vos no los podés apañar, vos no tenés que permitir darle lugar a esta maquinación, como explica Smith acá, o conspiración contra el público. Y ahí habla un poquito de los monopolios. Dice, ¿quién paga el costo de los monopolios? El efecto de estas reglamentaciones redunda en otorgar a los habitantes de la ciudad, en ese producto, una porción mayor de lo que en otro caso les correspondería, y una parte más pequeña, en cambio, a la población campesina. Smith los monopolios lo está pensando en una relación ciudad-campo. Entonces, cuando vos se otorga un monopolio, porque aparte los monopolios se otorgaban en general la producción manufacturera o de los gremios, lo que termina sucediendo es que esos productos cuestan más y lo que él decía es, bueno, eso al final se termina intercambiando por mayor cantidad de alimento y los que pierden son el campo. Paga precios más altos por manufacturas, no puede organizarse para defender porque no puede actuar como un monopolio porque son un montón de productores individuales. Esto subsidia la riqueza urbana y lo que termina generando es que estas regulaciones aumenten salarios y beneficios y hacen que el campo pague más por lo que vale menos. Entonces, para sintetizar este capítulo, Smith ve que existen dos tipos de desigualdades en salarios y beneficios. Hay desigualdades sin intervención, digamos, hay desigualdad salarial y de tasa de ganancia que compensa desventajas reales, por ejemplo, si un trabajo más exigente o menos exigente, si una empresa de capital tiene más o menos riesgo, esto se ve reflejado en el riesgo y en el sacrificio, y esto resulta de la competencia en el mercado y de la libertad que impera para que tanto oferentes de mano de obra como competidores de capital se muevan en el sistema capitalista. Y Smith tiende a pensar que cuando el mercado funciona y cuando la competencia de capital y de mano de obra es suficientemente grande, tienden a desaparecer. O sea que tiende un salario normal, o lo que Smith llama en el capítulo 7 una tasa natural de beneficios y de salarios, ¿no? Pero también reconoce que hay desigualdad por intervención. Y esta desigualdad por intervención no compensa desventaja, resulta de restricciones artificiales, o sea, de intervenciones o de restricciones de gremios, etc. Acá entra la política, obviamente, a jugar en juego y como lo que manifestaba al final entre el campo y la ciudad, tiende a transferir riqueza de unos sectores hacia otros. Así que bueno, eso fue las diferencias entre salarios y beneficios en la obra de Adam Smith. Espero que les haya interesado y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.